Hola amigos, me llamo Ana y soy maestra del ruso y en este video quiero explicar el caso acusativo. Para muchos alumnos que aprenden ruso, casos son difíciles para aprender, para entender también. Bueno, y hoy comenzamos del caso acusativo. Bueno, más importante entender cuándo vamos a usar este caso. Primero, cuando hablamos sobre el objeto y sobre alguna actitud hacia este objeto. Y una pregunta para este caso es «Кого, что?». Entonces, cuando hacemos una acción hacia un objeto, sería una pregunta «что?» y sobre la persona «кого?». Bueno, y vamos a escuchar los ejemplos. Por ejemplo, «Я читаю книгу». El verbo читать, leer. Entonces, yo leo un libro. Я читаю книгу. Bueno, aquí hay una acción hacia el objeto книга. Книга es sustantivo en caso nominativo, pero cuando usamos este sustantivo en caso acusativo, cambiamos la terminación. Entonces, será «Я читаю книгу». Bueno, y la pregunta para esta frase, «Что я читаю?» Entonces, «Я читаю книгу». Bueno, la siguiente, «Они покупают картину». Ellos compran los cuadros. El cuadro. Покупать. Покупают, entonces hay una acción hacia un objeto. Y картина es sustantivo femenino, en caso nominativo картина, pero es que está en caso acusativo, entonces cambiamos la terminación. Они покупают картину. Cambiamos a la terminación a la terminación u. Y la pregunta para este, ¿a что они покупают? De nuevo, la pregunta «что», ¿sí? La pregunta de caso acusativo. Они покупают картину. Bueno, y último ejemplo. Она любит Ивана. Она любит Ивана. Aquí hablamos sobre la persona. Entonces, любить es amar. Entonces, ella ama a Iván. Y ahí hay una actitud hacia la persona. Entonces, la pregunta para esta frase será «Кого она любит?» «Кого она любит?» Ana любит Ivana. También vamos a ver que Iván es un nombre masculino en caso nominativo, pero cuando hablamos en caso acusativo, entonces cambiamos la terminación, aparece la letra A al final, Ivana. Bueno, eso primer punto cuando usamos caso acusativo, cuando hablamos sobre el objeto. En segundo, es cuando hablamos sobre la dirección. Aquí la pregunta «Куда?» ¿A dónde? ¿Sí? La dirección. Entonces, un ejemplo. Я иду в магазин. Я иду в магазин. Yo voy a la tienda. Y la pregunta «Куда я иду?» «Куда я иду?» Я иду в магазин. Entonces, aquí usamos preposición в, y magazine es un caso acusativo. A la siguiente. Я посылаю письмо в Америку. Я посылаю письмо в Америку. Estoy enviando la carta a los Estados Unidos, a América. Bueno, entonces,
Aquí hay dos casos acusativos. Я посылаю письмо, я посылаю что я посылаю. Entonces es igual caso acusativo pисьмо, pero pисьмо es sustantivo neutro, entonces no se cambia la terminación. В Америку, в Америку. Eso es un caso acusativo y aquí América es sustantivo femenino, entonces se cambia la terminación a U. Ok, y último ejemplo. Мы положили книгу на тумбочку. Entonces, nosotros ponemos el libro sobre la mesa de la noche. Y aquí se cambia la preposición na, porque hablamos sobre encima del mueble. Entonces, aquí usamos otra preposición. Куда мы положили книгу? Мы положили книгу на тумбочку. Bueno, entonces, es un segundo caso cuando usamos caso acusativo. Y tercer caso es cuando hablamos sobre el tiempo. Cuando hablamos sobre los días de la semana. ¿Sí? Y aquí la pregunta, когда? ¿Cuándo? ¿Когда? Ojo, cuando hablamos sobre el tiempo también podemos usar otro caso, pero cuando contestamos con los días de la semana usamos caso acusativo. Entonces, я поеду в лес в субботу. Я поеду в лес в субботу. Voy al bosque el sábado. Entonces, когда я поеду в лес? В субботу. Entonces, субботу es caso acusativo, суббота es sustantivo femenino y se cambia la terminación a U, субботу. Y la siguiente, también usamos caso acusativo cuando hablamos sobre el tiempo y duración del tiempo, duración del periodo. Entonces, она болела целую неделю. Ella estaba enferma toda la semana. Она болела целую неделю. Y aquí la pregunta, ¿сколько времени она болела? ¿Сколько времени она болела? ¿Cuánto tiempo ella estaba enferma? Bueno, es tres casos o ejemplos cuando usamos caso acusativo. Y ahora voy a leer un artículo corto, un texto corto, para que vosotros podéis escuchar ejemplos de caso acusativo y hacer las preguntas corresponde a cada frase. Bueno, меня зовут Антон. Я студент. Me llamo Антон, soy estudiante. Сейчас я иду в университет на лекцию. Ahora voy a la universidad a la clase. Я изучаю математику, физику и русский язык. Yo aprendo matemática, física y el idioma ruso. В пятницу я пойду в музей и буду смотреть. El sábado voy al museo y voy a ver los cuadros. А вчера целый вечер я гулял в парке. Y ayer toda la tarde yo paseaba por el parque. Entonces, en este artículo hay tres situaciones, tres casos cuando usamos caso acusativo. Entonces, por ejemplo, por favor, en comentarios de este video, escribe, encuentre en este artículo casos acusativos y haced la pregunta para estas frases, porque
quiero recordar que tenemos 3 preguntas para caso acusativo. Кого что, cuando preguntamos sobre el objeto. Después, ¿a dónde? Cuando preguntamos sobre la dirección. Y 2 preguntas más. ¿Когда? Y сколько времени? Cuando preguntamos sobre el tiempo. Bueno.